Hola nuevamente, estimada audiencia. Estamos en el segundo encuentro, Hagamos con Paul. Vámonos a nuestra segunda ponencia. Quiero presentarles a Eduardo Peinado. Él es de España. Les voy a decir brevemente una semblanza de su trayectoria. Es director de la firma de asesoría estratégica de comunicación y asuntos públicos Strategic Words. Cuenta con una especialización en campañas electorales y otra en Community Management y Social Media. Tenemos la ponencia a cargo de su persona titulada Comunicación Electoral. Eduardo, si te encuentras, nosotros también lo estamos para escuchar. Muy buenas, Aaron, José Luis. Disculpad la diferencia horaria y aquí estamos desde España enganchados y con ganas de compartir con vosotros. Muchísimas gracias, a tus órdenes, te escuchamos. Pues vamos a pasar. Me pasa que se me desconfigura con el programa, pero hablar de comunicación electoral, de cómo encontrar esos electores perdidos. Vamos a dar hoy, como otra gente me ha visto otras veces, saben que suelo hablar del formato de campaña, de los 4 temas más interesantes de campaña. Y hoy, dentro de este esfuerzo pedagógico que hace José Luis y que hace todo el equipo de Hagamos Comunicación, me quería centrar también en una guía para principiantes. Perdonadme el descuadre, tenía que haber pasado la diapositiva. Cuando hablamos de las campañas electorales, sabéis que siempre hablo de 4 conocimientos necesarios para definir una campaña. El candidato, por supuestísimo, nuestro candidato o nuestra candidata. Los adversarios, porque, como se dice en fútbol, los rusos también juegan, aunque ahora los rusos está complicado, pero por supuesto hay que conocer a los adversarios, cada elección que es distinta. Aquí, evidentemente, cuando nos sentamos nosotros como consultores en una elección, muchas veces llegamos a terrenos donde resulta que piensan que lo saben todo, que todas las elecciones son iguales, que en mi ciudad, en mi territorio, sé perfectamente cómo funcionan las cosas, pero realmente cada elección es distinta. Nunca os creáis eso porque es totalmente incierto y todo cambia. Aquí en España, por ejemplo, pues hemos pasado de un bipartidismo, Partido Popular, Partido Socialista, partido de centro-derecha, partido de centro-izquierda, a de repente tener un escenario múltiple con partidos al extremo izquierdo, Podemos, con partidos al extremo derecho, Vox, con partidos en el centro, Ciudadanos, que está prácticamente en extinción. Y de repente otra vez el escenario se está contrayendo. Ciudadanos, que estuvo hace no muchos años, pudo haber formado presidencia, gobierno con el Partido Socialista, con 54 escaños. Bueno, un resultado gigantesco aquí en España. Está a punto de desaparecer. Podemos estar en merma. La extrema izquierda también está perdiendo fuerza, bastante. Y Vox lleva menos tiempo, un partido fue el más reciente, pero el partido de extrema derecha, pero también está perdiendo fuelle, ¿no? Y estamos volviendo al bipartidismo. Cada elección cambia, cada candidato cambia. No solamente la elección, son los candidatos que conformen cada elección, su personalidad. Por tanto, cada elección es distinta y hay que conocerla, hay que conocer el terreno. Y, por supuesto, los electores, que son quienes nos votan, son quienes ese día siguen con su vida realmente. Nosotros vivimos en política permanente, pero esas personas son las que un día determinado van, cogen una papeleta, algo pasa por su cabeza y deciden votar a un candidato. Algunos lo deciden antes, otros después. De eso hemos hablado en otras formaciones. Y hoy me voy a centrar un poquito más en el candidato y en los electores. Vamos a dejar de lado los adversarios, salvo en algún punto, la elección, pero vamos a centrarnos en el candidato y en los electores y en qué conocimientos, como he dicho, guía para principiantes, qué conocimientos básicos, una guía que os sirva a los que están comenzando para definir una campaña electoral. En este caso, estamos hablando del votante, ¿no? Al fin y al cabo, es al que van todas las decisiones, es para el que hacemos todo nuestro trabajo, es para el que estamos un ejército de observadores, de directores de comunicación, consultores de campaña, publicistas, analistas. Estamos estudiando, trabajando para llegar a ese cerebro del votante y saber qué ocurre ahí dentro. Ese cerebro del votante, de luego, es un laberinto total. Pues bueno, esta imagen, de hecho, desde la temporada sexta de House of Cards, en el que ocurren muchísimas cosas y por ahí dentro hay decisiones, hay comportamientos, hay pensamientos
que le llevan a votar de una determinada forma, a desechar a un candidato y a elegir a otro. En este sentido, pues esa salida del laberinto nos recuerda mucho también a esa isla de Perdidos, ¿no? Esa serie de Perdidos, está en una isla paradisíaca, preciosa, pero estaban perdidos, no sabían encontrar esa decisión final y pasaron muchísimas cosas. Para el que haya disfrutado de esta maravillosa serie, pues sabe que pasaron muchísimas cosas para llegar a esa salida que para nosotros sería ese día de esa votación, ese día en el que decidimos a quién vamos a votar, en quién vamos a depositar nuestra confianza y volvemos a casa. Nosotros, evidentemente, o la gente que le encanta la política, van a estar días y semanas y meses analizando la acción, pero la gente sigue con su vida. Entonces es un análisis del cerebro del votante muy importante en el que podríamos profundizar. ¿Cómo ser, en este caso, Teseo? Si os acordáis del Minotauro de Creta, esta maravillosa leyenda, estamos hablando de ese laberinto, ¿no? En el que además hay multitud de mensajes electorales, multitud de almas perdidas, como había en ese laberinto del Minotauro, que eran devoradas por el Minotauro, ¿no? Y solamente había un alma, una persona, Teseo, que lograba vencer al Minotauro y encontrar esa salida, encontrar que te votaran ese día. Realmente define muy bien el marco, el escenario de la comunicación política. Hay una saturación, una infoxicación, una cantidad de mensajes que reciben. Se habla de que son ya 90 y pico, 92 gigas, creo que son, al día, lo que se supone que recibe la mente humana, 92 gigas de información. La competencia es gigantesca, ¿no? Y es verdad que la mayoría se pierde en el cerebro, la mayoría lo devora este Minotauro, devora esas almas perdidas, devora esos mensajes que intentamos lanzar desde nuestra campaña, ¿no? Pero hay uno que logra encajar y no sabemos muy bien muchas veces el por qué. Entonces voy a dar esta guía práctica, estas claves prácticas para ganar elecciones, yéndonos a lo más básico. Por supuesto, se puede hacer muchísimo más. Aquí tenemos muchísimos compañeros que están comentando y van a comentar múltiples aspectos de lo que es una campaña electoral, porque es inmensa e inabarcable. Podemos trabajar de todo en comunicación política, en estrategia política. Pero os quería dar, por lo menos para los que estéis comenzando, unas claves fundamentales de cómo enfrentaros a una campaña electoral. En estas claves prácticas comenzaríamos con lo que es totalmente necesario. Estoy hablando de candidatos, estoy hablando de electores. Recordad que hay 4 conocimientos necesarios. También está el tema de los adversarios y también está cada elección. Pero para situarnos en ese contexto, hay algo fundamental que es la encuesta inicial o encuesta madre, como lo queráis llamar. Esta encuesta es clave para definir la estrategia que vamos a llevar en campaña. Aquí, si tenéis poco presupuesto o si tenéis unos límites presupuestarios escasos, aquí no hay que regatear. El resto se podrá hacer con voluntarismo. Por supuesto que la profesionalización política, como estamos hablando aquí, como comentaba antes también Claudio, es fundamental, ¿no? Pero el resto se puede cubrir de una forma o de otra, evidentemente, con profesionales, con gente del equipo, pero la encuesta madre, la encuesta inicial, va a definir nuestra estrategia. Eso es lo primero cuando llegamos a una campaña como consultores. Y eso lo tenemos que hacer cuanto antes. Si puede ser mínimo un año antes. Si llegamos muchísimo más cercano a la campaña, pues cuanto antes. Y esa encuesta madre, que va a definir nuestra estrategia además, tiene que tener una gran muestra. Por eso digo que no regateemos. No es lo mismo una encuesta, la que vemos en los periódicos, la que vemos en las televisiones, en los medios de comunicación, la que se usa propagandísticamente por un partido político. No es lo mismo una encuesta para saber unos resultados electorales, para definir un marco, que una encuesta para definir una estrategia. No es lo mismo, mira, os voy a comentar, por ejemplo, en territorios sobre los que actualmente estoy trabajando, ¿no? Pues una encuesta estoy con un territorio específico en la cabeza, con un volumen de habitantes de aproximadamente el cuarto de millón de personas, en la que con una muestra de 700 personas aproximadamente podría valernos para tener esa imagen, esa foto electoral de quién va a ganar las elecciones, qué fuerza puede ser llave, quién va a perder, qué escaños va a conseguir cada uno, ver el grado de confianza que muestra cada candidato. Pero esa encuesta me puede servir para publicarla en un periódico, por supuesto. Esa encuesta me puede servir para, desde un partido político, orientar la intención de voto filtrándola en un medio de comunicación o filtrándola también a un profesional de la comunicación. Pero esa encuesta a un consultor
no le debe valer, porque puede ser muy pobre, para definir esa estrategia. Como digo, recuerdo este caso concreto en el que tenemos encuestas, ¿no?, de un volumen de 700 personas, pero para definir una encuesta madre nos tendríamos que ir y nos hemos tenido que ir a un volumen de 1.500 personas, para un volumen de 250.000 habitantes. ¿Por qué? Porque no buscamos tanto el error muestral, que con 700 puede ser suficiente, va a tener un margen de error corto. Buscamos definir nuestra estrategia electoral. Para eso necesito un gran volumen, un grandísimo volumen de personas de cada estrato de edad, de cada estrato social. Hombres y mujeres vamos a tener, por supuesto, en la de 700 volumen suficiente, pero ocurre, por ejemplo, y me lo he encontrado recientemente, con una encuesta básica, con una encuesta al uso, nos encontramos a lo mejor con que la gente que no votaron en la elección anterior, aquí hace 4 años de la última elección, estas próximas son en mayo, aquí en España, son las municipales y las autonómicas, las regionales en muchísimas zonas de España, las municipales en toda España, en todos los municipios de España. Nos encontramos con que los que no han votado en la elección anterior, los que tenían menos de 18 años en la elección anterior, pues nos encontramos con porcentajes, no con números. En las muestras de 700 nos encontramos con un número de 40, 30 personas. Con 30 personas no puedo fiarme a la hora de definir una estrategia. Para mí, de hecho, ese público menor de ahora de 22 años, para mí ese público es fundamental. Ese público está decidiendo elecciones. Ese público además está virgen. Y ese público no me puedo arriesgar a definir una estrategia para ellos con una muestra de 30 personas. Necesito una muestra muchísimo mayor para definir mi estrategia y realizar mi trabajo. Y por supuesto aquí, algo que no ocurre en la encuesta, y podéis, y os invito además a que investigáis sobre ello, a la parte psicográfica de la encuesta. Normalmente es algo que estoy seguro, bueno, evidentemente mis compañeros aquí todos lo manejan y lo conocen, ¿no? Pero el que está iniciándose muchas veces no lo conoce, ¿no? Y vas a una empresa encuestadora y te puede dar la encuesta básica, ¿no? Te puede dar, bueno, la básica, la normal en la que no incluimos esas preguntas psicográficas que van a la psicología del elector. Estamos hablando de las herramientas básicas. Hay muchísimas más herramientas. Están los estudios cualitativos, que son importantísimos si tenemos un poco de más recursos. Sería la encuesta, sería el estudio cualitativo inicial, con focus group, con grupos focales. Pero si no tenemos eso, y si lo tenemos también, ¿no?, en la encuesta madre se puede incluir, y se deben incluir, preguntas psicográficas, aquellas que van a definirnos un poquito, dentro de lo que nos permite una encuesta, las emociones. ¿Cómo pongo un ejemplo? Es el más grosso, ¿no? El más burdo, no nada precisamente muy técnico ni muy desarrollado. Pero porque os hagáis una idea. Cuando preguntamos por la confianza en un político, pues se pregunta normalmente eso, el grado de confianza. ¿Qué confianza? ¿Quién te muestra más confianza? ¿Qué confianza te muestra del 1 al 10? No es lo mismo preguntar eso que preguntar, por ejemplo, si tú, con todo mi respeto, voy a poner un ejemplo, no es ideología política o no, pero si le comprarías un coche por ejemplo, al presidente Andrés López Obrador, aquí en Sevilla, en España, me vengo a España. No es lo mismo preguntar qué confianza te merece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que si tú le comprarías un coche de segunda mano a Pedro Sánchez. Evidentemente, el presidente del gobierno, como el presidente, como un alcalde, como un gobernador autonómico, regional, ha sufrido un desgaste, sufre un desgaste, y puede ocurrir que hay una diferencia entre la confianza, el número que te va a mostrar un elector puro, un elector duro del Partido Socialista, en este caso, de Pedro Sánchez, que un elector blando que a lo mejor tiende a votar al PSOE, tiende a votar a Sánchez, pero a lo mejor no le compraría un coche de segunda mano. Esta es la pregunta más burda, más grosa, como digo, pero os invito a investigar las preguntas psicográficas a la hora de realizar una encuesta y sentaros con el encuestador, con la empresa encuestadora, y trabajarlo en profundidad en esta primera encuesta que va a definir nuestra estrategia y va a definir nuestra campaña. Probablemente aquí vamos a finalizar con otra cosa que es fundamental para una campaña, pero esta encuesta inicial es una de las 2 herramientas. La otra sería que finalizaremos con ella el cuarto de guerra. Esta encuesta inicial va a marcar nuestra campaña.
En base a esta encuesta inicial, vamos a clasificar los grupos electorales. 5 grupos electorales. 5. En base a la encuesta. Votantes duros, esos votantes propios, esos votantes que son de tu partido político, que están afiliados, que son simpatizantes de tu partido político. Votantes blandos, aquellos en los que despertamos muchísima simpatía, aquellos que están pensando en votarnos, pero que en un momento dado podemos perderlos. Votantes posibles, que son aquellos a los que le caemos bien, aquellos a los que nuestro candidato, nuestra candidata les cae bien, pero bueno, no tienen decidido su voto. Votantes difíciles. En este caso son aquellos a los que no le caemos especialmente bien, no tienen un mejor concepto de nuestro candidato o candidata, pero su marco mental, su concepto es recuperable, podemos trabajar sobre ellos. Y por último estableceríamos ese grupo de votantes imposibles. Son votantes que nunca, jamás en la vida nos van a votar. Aquí en España, vuelvo al Partido Socialista o al Partido Popular, partido de centro-derecha, centro-izquierda. Hay gente, el votante duro del Partido Popular, el partido de centro-derecha, el votante duro jamás va a votar al Partido Socialista. El votante duro del Partido Socialista jamás va a votar al Partido Popular. No perdamos tiempo en esos votantes. De estos 5 grupos que establezcamos en base a la encuesta, no vamos a dedicar, salvo que nos sobre el tiempo y nos sobre los recursos, no vamos a dedicar tiempo a esos votantes imposibles. Seguimos con estos consejos, con esta guía inicial para principiantes en una campaña electoral. Vamos a determinar esos grupos específicos en base a una definición numérica. Vamos a determinar cómo trabajar con esos grupos específicos. Vamos a establecer cuántos votos nos hacen falta. ¿Cuántos nos hacen falta? ¿200.000? Vale. ¿Llegamos a esos 200.000 votos con los votantes duros y los votantes blandos? ¿O no llegamos con los votantes duros y los votantes blandos? ¿A cuántos de esos grupos tenemos que dirigirnos según ese número de votos que nos va a establecer lograr nuestro objetivo? Ganar la elección, ser llave de gobierno. ¿Qué objetivo tenemos? ¿Y a quién nos tenemos que dirigir para ello? Igual, si no nos basta con los votantes duros y los votantes blandos, porque no llegamos a esos 200.000 votos que hemos establecido, tendríamos que ampliar el abanico e ir a por los votantes posibles. Aquellos que les despertamos simpatía, pero no lo tienen claro, ni mucho menos. Si con 200.000 votos no llegáramos, o sea, si con los votantes duros, blandos y posibles no llegáramos a esos 200.000 votos, nos tendríamos que ir también a hacer campaña para los votantes difíciles. Algo, por supuesto, mucho más complicado. Pero tendremos que ver cuáles son nuestros objetivos y, por tanto, después de definirlos numéricamente, ver a cuántos de esos grupos nos vamos a dirigir. Con esos 5 grupos, os recomiendo, no debéis de trabajar personalizándolos, definiendo al máximo cada variable de cada grupo, definiendo al detalle nuestros 5 grupos de votantes duros, votantes blandos, votantes posibles, lo hemos comentado, definiendo su estructura socioeconómica, definiendo el trabajo que tienen, definiendo cuáles son sus intereses, definiendo cuáles son sus preocupaciones, de esto que están hablando vuestros compañeros, de ese primer metro cuadrado que le preocupa al votante realmente, definiendo su cultura, sus gustos, su entorno. Y si es necesario, si tenemos equipo suficiente, si hay un grupo, el de votantes duros no va a ser, pero el de votantes blandos, por ejemplo, sobre todo el de votantes posibles, que está más indefinido, votantes posibles, si requiere que lo subdividamos, que lo volvamos a dividir en 2 grupos, lo hacemos. Y tenemos claro cuál es el perfil con el que vamos a trabajar y el que vamos a dirigir nuestros mensajes y para el que vamos a hacer nuestra campaña y nuestro plan estratégico. De esos 5 grupos. Una vez que tengamos definidos, como hemos dicho, las variables socioeconómicas, personales, de intereses de cada grupo, vamos a sustituir esos grupos por personas. Vamos a imaginarlo así. Vamos a trabajar la personalización de campaña de una forma bastante sencilla. Tenemos un grupo y ese grupo va a ser una persona con un nombre. Juan representa al grupo de los votantes duros. Y tenemos de Juan todos esos datos socioeconómicos, de trabajo, de intereses, de preocupaciones y de cultura. Sería el buyer persona si estamos trabajando con herramientas de marketing. Una vez que tenemos
a este grupo, a esta persona, este grupo ya se llama Juan, vamos a desarrollar mensajes, vamos a ver las preocupaciones, que lo veremos más adelante, de Juan, y vamos a hablarle a Juan. No es un grupo etéreo que no sabemos exactamente quiénes son, no, es Juan, que tiene tal edad, que tiene tales preocupaciones, que su familia suele tener a lo mejor entre 2 y 3 hijos, y vamos a hablarle a él o a ella. Por eso vamos a encontrar a esa persona media y la vamos a conocer en profundidad. Normalmente en nuestro entorno, por supuestísimo, aunque tengáis pocos recursos, como digo, aunque os estéis iniciando en esto, como digo, por supuesto, si hacemos un grupo focal, si hacemos un estudio cualitativo, vamos a encontrar en los grupos cualitativos personas medias que van a representar a ese grupo. Vamos a encontrar un Juan, o vamos a encontrar una María, que represente a ese grupo específico que queremos dirigirnos. Y con ellos, si no hemos tenido esos recursos para tener ese grupo focal, los buscaremos en nuestro entorno, los buscaremos en nuestra ciudad, tendremos conocidos de todos los barrios, tendremos conocidos de todas las clases socioeconómicas. Y os recomiendo que para conocerlos en profundidad, para saber cómo vamos a dirigir ese mensaje, para aquellos que estéis comenzando, realicéis una entrevista en profundidad. Unas entrevistas que se pueden extender en el tiempo todo lo que queramos, pero que por supuesto deben tener un mínimo de 1 hora y media, 2 horas, en el que preguntes por sus pensamientos sobre la región, por sus pensamientos sobre los candidatos, por sus preocupaciones personales, por sus gustos. Y a partir de eso vamos a conocer mejor cada grupo electoral. Vamos a conocer mejor a Juan, que representa el grupo electoral de los votantes duros. Y vamos a poder establecer mejor esos mensajes. Para trabajar, vuelvo a lo mismo. Inicialmente, con un grupo reducido, con unos recursos reducidos, encuentra el principal problema de Juan. O de María, si estamos hablando de los votantes posibles. Encuentra su principal problema y descríbelo con detalle. Su principal problema es la falta de seguridad, la preocupación que tiene cuando llegan sus hijos por la noche. Hay poca iluminación, hay poca policía y realmente no se puede acostar por la noche hasta que llegan sus hijos, porque está preocupado. Juan está preocupado o María está preocupada. ¿Y qué solución puede dar nuestro candidato a ese problema? Por supuesto, como hemos desarrollado la entrevista en profundidad, os invito a que establezcamos el resto de problemas fundamentales de Juan o de María, de ese grupo al que nos vamos a dirigir. Pero lo fundamental es un problema principal. Sabéis que, y lo han comentado compañeros, y lo comentarán, que hoy día, pues, lo que he comentado también al principio, nos llegan multitud de mensajes y nos podemos perder. El candidato, no hablemos tanto, y voy a hacer un paréntesis en lo que tengo preparado, pero no hablemos tanto de argumentario. Yo me encuentro muchos candidatos, ahora que estamos cerca de las elecciones municipales, que están enormemente preocupados del programa electoral. Sinceramente, están equivocados. Con todos mis respetos, ¿no? Yo se lo digo. Es importante tener un programa electoral, sí, vale. Pero lo importante es tener ideas, proyectos que vayamos a trasladar, que vayamos a vender, entre comillas, que vayamos a trasladar a nuestro público, a nuestros votantes. Pero no tanto el programa electoral como tal. El argumento, la razón, no es lo que va a decidir la elección normalmente. Esto ya lo habéis escuchado y lo sabéis. Lo que lo decía es la emoción. Aquí lo define muy bien la situación de una campaña política en la mente de estos candidatos técnicos, además, que son muy responsables y los aplaudo, ¿no? Pero que están súper preocupados del programa electoral. Yo les remito a que se vean la película de Mejor Imposible. Si os acordáis de Jack Nicholson, un tío maniático que tenía toda la vida controlada al detalle y que basaba su vida en la razón. Todo era puro control, todo estaba calculado. Pero eso no funciona. No funciona en la vida, no te libra de ponerte enfermo, no te libra de enamorarte. Que además no hay por qué librarse, es algo, el amor mueve el mundo. Pero esto ocurre hasta que aparece la emoción en su vida y tira por tierra todo ese proyecto, tira por tierra todo el razonamiento, tira por tierra todo el control que tenía Jack Nicholson. Y vence la emoción, como suele ocurrir en las campañas electorales. Si tenéis un candidato de este tipo, invitadle a ver Mejor Imposible, que la verdad que define
muy bien la importancia que tiene al final la emoción en una campaña electoral. Y volvemos a la frase disparadora para cada persona. La frase disparadora que responda a ese problema del que hemos hablado antes. Tenemos un grupo, tenemos un target, tenemos un problema y tenemos una solución. La frase disparadora debe incluir esas tres cosas. Target, problema, solución. Yo vivo en Triana, es un barrio de Sevilla. Sevilla es la capital de Andalucía, que es la región al sur de España. Pues tengo, por ejemplo, el target de Triana, que para mí, por ejemplo, son votantes posibles. Y su principal preocupación, como he dicho, es la seguridad. Representados por María, hemos dicho que eran los votantes posibles. Pues la frase disparadora no sería esta en concepto de marketing, pero sí sería la idea fuerza. Sería que nuestro candidato va a proponer 30 policías, que son la solución, para evitar los robos, que es el problema, en Triana, que es el público objetivo al que me quiero dirigir, ese grupo electoral. Y tenemos que tener una frase disparadora para cada grupo. Votante duro, lo tenemos que tener también, hay que trabajarlo, por supuestísimo, hay que ilusionar a nuestro votante, porque son multiplicadores de votos. Si me habéis escuchado otras veces, me habréis oído decir la importancia que tiene la primera fase de la campaña para mí, que es la dirigida a los votantes duros, a ese elector que consideramos que es nuestro. ¿Cómo va a votar al otro? Lo que he comentado antes, alguien del PP al PSOE, alguien del PSOE al PP. Es imposible prácticamente, pero es que esa gente son multiplicadores de votos, tienen que llegar ilusionados y por supuesto tienen que ir a votar, pero es que tienen que llegar ilusionados porque ellos van a hacer campaña por nuestro candidato, no solamente lo va a hacer nuestro candidato, ellos van a hacer campaña por nosotros. Por tanto, hay que hacer campaña, hay que ilusionar, hay que tener una frase disparadora para el votante duro también, pero por supuesto para el votante blando, para el votante posible. Y si nos hace falta también tendremos que tener trabajado el votante difícil. Si hemos subdividido esto en grupos, si tenemos más tiempo, si tenemos más recursos, que es lo ideal realmente, subdividirlo en todos los grupos que sean necesarios, pues estableceremos una frase disparadora, una idea fuerza, una solución para cada grupo objetivo. Voy a ir un poquito más rápido, me recuerdan el tiempo, y vamos a hablar del candidato. Vamos a pasar a hablar del candidato y de los terrenos favorables. Es fundamental, si hablamos del candidato, pasando de los electores al candidato, que definamos la personalidad del candidato y elijamos esos terrenos favorables. Terrenos favorables de campaña, esto se ve aquí regular. La estrategia del candidato tenemos que llevarla hacia esos terrenos favorables de campaña, esos terrenos en los que nuestro candidato se diferencia de los demás y tiene una cualidad que no tienen los demás. Normalmente en marketing al uso y a veces en marketing político se tiende al candidato ideal. Candidato tipo que es guapo, guapa, empático, cercano, que le va a gustar a todos. No, ahí no ganamos la elección. En eso, si peleamos en ese marco mental, nos vamos a encontrar con muchos candidatos iguales. De repente está el outsider, distinto, diferente, auténtico, que son características de los candidatos de hoy día, más humanos, que le gana a los demás, porque ha manejado la campaña en su terreno favorable de campaña. Puede ocurrir a alguien que no viene de la política, alguien que no ha hecho política en su vida y de repente entra en política. Esa persona no tiene mochila, que se llama aquí en España, no debe nada a nadie, llega virgen a política, no tiene pasado político, no le pueden atacar en ese sentido. Y eso, si los demás candidatos no tienen esa característica, eso sería un terreno favorable de campaña para nuestro candidato. Normalmente un terreno favorable de campaña no es la oratoria. No es que nuestro candidato habla muy bien, porque normalmente hay más candidatos o candidatas que hablan muy bien. Si los demás hablan fatal y nuestro candidato habla muy bien, tenemos un terreno favorable de campaña. Pero tenemos que desarrollar nuestra campaña, nuestra agenda de comunicación en base a esos terrenos favorables. Intentar que naveguemos en ellos. Aquí venía un vídeo, pero no se ha cargado. Y, como he comentado, no homogeneicemos al candidato porque pierde su identidad y su marca personal. Ese candidato tipo homogéneo va en contra de la captación de voto. Y aquí os hablaba de otra fase fundamental, que es el plan estratégico para el candidato. El plan estratégico es el que tenemos una vez que tenemos esa definición del público objetivo, una vez que tenemos la evaluación del candidato y de nuestros candidatos. Ese plan estratégico
vamos a poder realizarlo en ese momento, conociendo los candidatos, conociendo la elección en ese momento y conociendo cómo son nuestros rivales. Ahí podremos establecer cómo vamos a dirigirnos a cada grupo, qué mensajes vamos a desarrollar, podemos crear los claims de campaña, podremos crear los vídeos, podremos crear las piezas, pero teniendo antes esa información, no entremos a hacer un plan estratégico si no tenemos conocido y establecido nuestro terreno, nuestros targets, nuestro público objetivo, estudiado con esa entrevista en profundidad, con estudios cualitativos si podemos pagarlos, y no entremos sin conocer al dedillo, al talle, nuestro candidato, su personalidad, sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, sus riesgos y el de los demás candidatos. No entremos a hacer el plan estratégico sin eso, porque estaremos perdidos. Y no entremos a hacer un cronograma hasta que no tengamos el plan estratégico. Cuando tengamos el plan estratégico haremos un cronograma con las piezas que vamos a difundir cada día, con nuestras ideas fuerza, en qué momento tenemos que soltarlas, estudiaremos más allá, pero demos por favor siempre estos pasos necesarios porque a veces me encuentro en campañas con equipos profesionales en los que no han estudiado suficientemente al grupo de personas que se van a dirigir y tienen una campaña armada con su plan estratégico, con sus mensajes, pero resulta que no han estudiado ese público de 18 a 22 o a 25 años que puede decidir una elección. Y hacen piezas para gente joven, sin saber realmente qué es lo que de verdad le preocupa a la gente joven y qué número de gente joven está en esos territorios que nos permiten alcanzar el número de votantes que hemos establecido como necesario. Trabajemos con ciencia, que tenemos aquí a muchos profesionales en ello. Y como decía, nos vamos a ir a otra herramienta. Os comentaba al principio como herramienta fundamental la encuesta madre, la encuesta inicial. Y una herramienta fundamental es el cuarto de guerra. Como lo que tengo a continuación son vídeos que además no estaban cargando, disculpadme. Voy a hablar del cuarto de guerra en este tiempo que me queda, que es poco. Es fundamental trabajar con un cuarto de guerra profesional y con un cuarto de guerra serio. La encuesta va a marcar nuestra estrategia va a marcar nuestra comunicación, pero con el cuarto de guerra también nos jugamos la campaña. Cuidado, no es ninguna tontería. En el cuarto de guerra no tiene que estar solamente mi amigo o mi amiga o mi persona de confianza. Oye, tiene que estar este político porque es que es muy importante que el secretario de organización del partido esté en el cuarto de guerra porque se va a molestar si no está. No. El cuarto de guerra no es algo, realmente sí, es un terreno privilegiado, pero a lo mejor ese político no tiene que estar en el cuarto de guerra. En el cuarto de guerra tiene que haber un responsable de logística, tiene que haber un responsable de comunicación, tiene que haber un responsable de redes, tiene que haber un responsable de recursos humanos, de los recursos humanos, de movilización. Tiene que estar el candidato, no siempre. No es un miembro permanente del cuarto de guerra, pero sí es un miembro nato. Tiene que estar el responsable de logística, no sé si he comentado. Y tiene que estar el consultor. Vuelvo a lo mismo, el consultor, os voy a comentar detalles del cuarto de guerra, el consultor y el candidato son miembros natos, son miembros del cuarto de guerra, pero no tienen por qué estar siempre presentes en el cuarto de guerra. Nuestro cuarto de guerra, un tiempo antes de la campaña, idealmente un mes antes mínimo de la campaña, deberemos buscar una localización privada, un apartamento, os lo recomiendo. Tampoco es un coste extremado el que tiene esto. Que no sea ni la sede política del partido, donde nos van a molestar, donde van a venir los periodistas, donde van a venir afiliados, donde van a venir muchos otros miembros de la campaña del partido que son necesarios para desarrollar la campaña. Yo no digo que no los atendamos, no digo que no contemos con ellos, no pasa nada porque no estén en el cuarto de guerra, cada uno tiene su rol, pero el cuarto de guerra está para trabajar día a día, para tener una reunión todas las mañanas, a primerísima hora de la mañana, una reunión ejecutiva con todas estas personas que controlan cada departamento clave de nuestra campaña y se centren en trabajar y tengan allí tranquilidad suficiente. Un sitio, además, como digo, localización privada, normalmente que no lo conozca ni la gente del partido, toda la gente del partido, ni muchísimo menos, sino solo quien lo tenga que conocer. Y tampoco lo conozcan los medios de comunicación, porque pueden ir allí a lo mejor de repente a pedirte dinero o a querer hablar con el candidato. Pueden ir los medios, por supuesto, a buscarnos. Es muy recomendable tener un apartamento con todos los requisitos necesarios, con conexión a internet, con una pantalla con cámara
también para realizar videoconferencias. Hoy en día eso no es costoso. Estamos ahora mismo conectándonos desde España con México, con una diferencia horaria de 6 horas. José Luis, ya se me ha quedado. Y pensaba que estábamos todavía en 7. Y que hayan todos los elementos para que el consultor se pueda conectar desde fuera. Para que podamos tener en un momento dado una videollamada con alguien que nos esté definiendo el programa electoral, que tenga todas las ideas fuerzas en la cabeza. Y este cuarto de guerra tiene que tener un mínimo normalmente de 6, por esos roles que os he comentado muchos de ellos, y un máximo de 10 si ya es largo. Más no. La gente dice, esto es muy poco, 6 son muy pocos para llevar una campaña. No, por Dios, para nada. Hay mucha más gente que tiene que trabajar fuera de la campaña, pero no tienen que estar en el día a día de la sala de máquinas. Y bueno, aquí quería hablaros de algunas partes de la autenticidad, lo fundamental del candidato, autenticidad versus el posado y que todos tenemos cosas en común. Pero fundamentalmente quiero que os quedéis con esto. Y voy terminando, que se me acaba el tiempo. Herramientas básicas para desarrollar una campaña. Vuelvo a lo mismo. Encuesta madre amplia, amplísima, para que consigamos entrar y definir cómo entrar en el laberinto del votante, en ese cerebro del votante, en ese cerebro que va a elegir el voto. Después, con esa encuesta madre, vamos a definir todo lo que hemos estado explicando. Vamos a definir los grupos objetivos, nuestro número de votantes. Tengamos analizado siempre las votaciones, las elecciones de años anteriores, que son públicas, y podemos ver los datos y definamos el número de votos que nos hacen falta para conseguir nuestro objetivo. Estableceremos los mensajes, haciendo entrevistas en profundidad, conociendo a los electores, conociendo a ese grupo objetivo, conociendo a María en profundidad. Y estableceremos piezas con un cronograma y un plan estratégico. Y fundamental, el cuarto de guerra, evidentemente, es selección del candidato o del consultor. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero sí tenemos que ser pedagógicos con el candidato y con el equipo, que tampoco nos vean nunca como un rival, que a veces ocurre. Tenemos que contarle la importancia que tiene ese cuarto de guerra. Y tenemos que ser muy serios si entramos en una campaña. No debemos trabajar, bueno, no debemos, es trabajo, ¿no? Pero lo ideal no sería trabajar en una campaña sin una encuesta madre, sin una encuesta con el número suficiente para que podamos establecer toda nuestra estrategia que tenga sentido, que no sea por intuición. Y lo ideal es que nuestro candidato tenga un equipo, sí, de confianza, pero también profesional, en el que haya las personas justas y necesarias. Porque la elección de un jefe de campaña, en la elección de un responsable de redes, en la elección de un responsable de comunicación, en la elección de un responsable de movilización, que vamos a ver a todo nuestro voto duro, a todos los afiliados, a todos los voluntarios. En eso se va a decidir la campaña. Una mala elección del jefe de campaña, una mala elección del responsable de comunicación, destrozan tu campaña. Y es tan importante como la encuesta y como todos los estudios que podamos hacer los profesionales que nos dedicamos a esto. Así que tengamos presente ese cuarto de guerra, tengamos presente esa encuesta inicial. Si tenemos más recursos, vayamos mucho más allá. Y por mi parte, pues daros las gracias y espero que esta guía para principiantes, como digo, podemos andar mucho más allá. De hecho, otras cosas que conto otras veces son bastante más extensas o más profundas, ¿no? Pero quería que tuvierais unos pasos básicos a la hora de crear una campaña electoral. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ha sido un recorrido fantástico, emocionante y lleno de conceptos para ganar elecciones. Estas son las que se llaman buenas decisiones. Tenemos pues una pregunta por ahí nos decía José Luis. ¿La tienes a la mano, José Luis? A ver, aquí tenemos esta de Nixon Marketing y Comunicaciones. En Colombia, en las elecciones presidenciales se filtraron videos del cuarto de guerra. Llamó la atención que no eran menos de 20. ¿Cuántos mínimos o máximos crees que debe de haber en cada uno de estos cuartos de guerra? Pues volvemos a lo mismo. Estamos en una elección presidencial, pero eso es un cuarto de guerra ampliado. El cuarto de guerra nato que tenemos que tener para una elección, incluso presidencial también, aunque viéramos esa foto de los cuartos de guerra en Colombia, vuelvo a lo mismo al número que os he comentado, entre 6 y 10. No me apures más de 10, de verdad, no. En la práctica me dice la experiencia, ya son unos pocos años, que más de 10 no es operativo. Menos de 6 tampoco, a lo mejor. Menos de 6, de 5 se nos pueden quedar cortos. Pero 20, como estás comentando aquí, eso es un cuarto de guerra ampliado en el que entran
personas específicas que pueden entrar por videoconferencia, que pueden darnos la información fuera, pero no son esas personas necesarias para tener esas reuniones y para estar trabajando con la máxima operatividad y con la máxima concentración. Así que yo recomiendo que no pasemos de 10 personas. Excelente respuesta. Luis Cruz Vázquez, que ciencia con el siguiente tema. Así es, muchísimas gracias Eduardo por habernos compartido. Vemos por ahí que te mandan bastantes saludos. Lina Carrizosa, fiel seguidora también y amiga, colega. Tenemos por ahí a José Antonio Sánchez Martínez, que estará más tarde también y que, bueno, también está al pendiente. Lina dice, excelente Eduardo. Como siempre puntual, claro, saludos desde Medellín, Colombia. Y bueno, no queriendo colgarme más del tiempo, Eduardo, porque sé que has hecho una agenda, ha sido una agenda apretada y sobre todo por el cambio de horario que están allá en España, y que bueno, ha sido una locura. Quiero entregar este documento. Cruz Comunicación, Hagamos Comunicación y en el segundo encuentro Hagamos con Paul otorgan el presente certificado al maestro Eduardo Peinado tras haber participado en calidad de conferencista en el segundo encuentro Hagamos con Paul, realizado en modalidad online el 15, 16 y 17 de marzo del 2023, con la participación de consultores y estrategas políticos, ya vamos de Argentina, ya de Colombia, falta que alguien de Ecuador, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Esto se firma aquí en la Ciudad de México el 16 de marzo del 2023. Lo firma Rubén Huerta, director ejecutivo o coordinador académico, mejor dicho, de Hagamos Comunicación, y tu servidor, José Luis Cruz, director de Cruz Comunicación. Muchísimas gracias, Eduardo, te lo haremos llegar. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Aarón, maravillosa voz, por cierto, por tu dirección y presentación. Muchísimas gracias, José Luis, como digo siempre, me callo cuando escucho a Aarón porque la voz es impresionante, me ha maravillado. Y muchísimas gracias, José Luis, como digo siempre, el equipo de Hagamos Comunicación, por toda esta de Clubas, por toda esta labor conformativa que hacéis, por esta labor pedagógica. Hoy igual me he ido a las fases más iniciales, pero creo que es fundamental para quienes están comenzando y maravillosos estos seminarios que desarrolláis, de verdad, os aplaudo y es encomiable, de verdad. De corazón, abrazos y saludos desde España. Muchísimas gracias. No quiero dejar pasar estos saludos que nos envía el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, mejor conocida como ICODI, el presidente Augusto Hernández Alonso, a quien enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Y esperamos pronto tenerlo por acá también. Yo sé que va a haber más eventos. Ojalá podamos hacer sinergia próximamente, estimado Augusto. Un fuerte abrazo. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con la siguiente conversación.